Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, voy a grabar de día hoy porque en realidad voy a compartir una lectura susurrada, una lectura de autoayuda que hace un montón que no grabo sobre ese tema y quería aprovechar en este ratito que tengo para poder grabar y compartir esto con ustedes, que me parece muy importante y no solamente está dirigido a las personas adultas, estoy refiriéndome a los adultos mayores, sino que creo que va a servir para todos. Y en realidad el título de esta lectura de hoy es si se puede lograr creer en uno mismo a cierta edad ya de adultez, o sea, si podemos lograr creer en nosotros mismos, confiar en nosotros mismos, ya siendo una persona adulta. Así que esto aplica para todos, espero que les guste, que disfruten de esta lectura. Primero que nada me voy a disculpar si hay algún ruido de fondo en el exterior, no sé, un perro, pájaro, mi vecino golpeteando algo, o sea, es muy probable que eso pase. Voy a tratar de editar esas partes o emitirlas, pero hay una moto, por ejemplo, ¿vieron? Hay cosas que son inevitables. Pero bueno, nada, vamos a comenzar con esta lectura, así que les mando un beso y comenzamos ahora. ¿Cómo creo en mí cuando ya soy una persona adulta? Los adultos nos pasamos la vida queriendo creer en nosotros mismos, a la par que nos desesperamos ante las vivencias de insatisfacción, inseguridad e impotencia, que de forma aparentemente inevitable nos acompañan en nuestro ciclo vital. Pero resulta curioso la cantidad de personas que están convencidas de que sus experiencias pasadas condicionarán por completo su forma de comportarse en el futuro. Es decir, si por ejemplo han llegado a la edad adulta siendo personas negativas o inseguras, piensan que ya no conseguirán tener confianza en sí mismas ni sentir más positividad. En realidad, más que los hechos pasados, lo que condiciona nuestra forma de ser y actuar son los pensamientos presentes. En cualquier momento y en cualquier etapa de nuestra vida podemos seguir aprendiendo, podemos seguir cambiando y podemos llegar a ser las personas que deseamos ser. Albert Ellis, todo un referente de la psicología, manifiesta que toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma. Según él, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y la energía atómica: la voluntad. En efecto, si lo pensamos, seguro que todos conocemos a personas que son capaces de llevar adelante sus ideas y conseguir sus objetivos, por difíciles que sean, gracias a su enorme e inquebrantable voluntad. Y por el contrario también nos vendrán a la mente personas que, a pesar de tener todo a favor, no consiguen lo que anhelan por su falta de voluntad. Desde la psicología, este es un hecho que resulta incuestionable. Sin fuerza de voluntad, poco podemos conseguir. Con una voluntad firme e inasequible al desaliento, muy pocas cosas se nos resistirán. Por ello, cuando vemos a personas que nos piden ayuda para ganar confianza, seguridad, autoestima, siempre trabajamos con ellas el fortalecimiento de su voluntad, esa voluntad que se crecerá ante las dificultades, que nos empujará en los momentos de debilidad y nos permitirá superar las barreras y los obstáculos que encontremos en nuestro camino. Pensar que ya no podemos creer en nosotros en nuestra etapa adulta si no lo hemos conseguido antes es tan irracional y falto de consistencia como creer que todo nos saldrá mal porque somos de tez rubia o morena, o de ojos oscuros o claros, de estatura baja o alta. Es cierto que determinadas experiencias pasadas, especialmente las más negativas, pueden llegar a condicionar en menos o mayor medida nuestra confianza en nosotros. Por eso no significa que esas experiencias determinen nuestro futuro e impidan cualquier actuación en nuestro presente. Y acá voy a citar un ejemplo
veces parecemos seguros y somos muy frágiles. Algo así pensaba Sara, una mujer que la mayoría definiría como una persona inteligente y triunfadora, pero que en lo más profundo de su ser se sentía muy insatisfecha con ella misma. Una mujer que, lejos de su aparente seguridad, escondía una fragilidad que la hacía muy vulnerable. Sara tenía las ideas muy claras de lo que debía hacer en su vida, pero era incapaz de lograrlo porque no creía en ella misma. Presa de un matrimonio fracasado, no sentía fuerzas para poner punto final a lo que hacía muchos años ya había terminado. Esa falta de confianza en sí misma hacía que cada día se machacase en la relación con sus hijos, con sus amistades y sus compañeros de trabajo. Aparentemente todos la veían con carácter y seguridad, pero la realidad era que se trataba de una fachada que escondía su gran debilidad, su falta de voluntad y su ausencia de determinación. Su marido no era precisamente un techado de virtudes, sus padres no habían sido lo que podemos considerar ejemplares y 2 de sus 3 hijos no habían alcanzado mínimamente lo que ella había soñado para ellos. Igualmente, en ese mundo un poco hipócrita en que se movía, algunas de las personas que decían ser sus amigas no habían estado a la altura de las circunstancias cuando las había necesitado. Pero cuando Sara se empeñaba una y otra vez en enumerar y hacer una larga lista de todos aquellos que la habían decepcionado en su vida, estaba confundiéndose, se equivocaba en su intento por justificar su inmovilidad y su fracaso. Costó, pero todo empezó a mejorar cuando Sara asumió que su problema no estaba fuera, sino en su interior. Cuando por fin fue capaz de reconocer que el origen de su insatisfacción y sus inseguridades radicaba en que no creía en ella, en que no se sentía capaz de tomar decisiones que había ido posponiendo durante años. Una vez asimilado el origen de su infelicidad, Sara quería correr, separarse de inmediato, dejar alguna de sus amistades, pero había sido un error. No se trataba de tomar rápidamente decisiones que al cabo de un tiempo quizás habría cuestionado. La solución no era cambiar en ese momento su vida, de nuevo por fuera, sino hacer previamente por dentro. Trabajamos inmensamente, con mucha continuidad, hasta que conseguimos que se gustase a sí misma, que creyera profundamente en ella, que se sintiera lo mejor de su vida. Cuando lo conseguimos, fue el momento de dar los siguientes pasos: separarse, dejar de sobreproteger a los 2 hijos que vivían a la sombra de ella y su marido, apartarse de algunas amistades y abrirse a otras nuevas, recuperar tiempo para ella, volver a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. En definitiva, era el momento de sentirse bien consigo misma. Después ya pudimos correr porque estaba preparada para afrontar, ahora sí, las decisiones importantes de su vida. Sara logró dar el salto, el paso definitivo, cuando consiguió confiar de verdad en sí misma, cuando puso a su favor su voluntad y su inteligencia, cuando se permitió ser feliz y dejó de castigarse todos los días con su desaliento y su desesperanza. En nuestra etapa de adultos, seguro que aún podemos creer más en nosotros, si ya lo hacíamos, o podemos creer de verdad, enteramente, si aún no lo habíamos logrado. Pero para saber a dónde queremos ir, nos vendrá bien conocer cuál es nuestro punto de partida, dónde estamos en estos momentos. Es posible que las siguientes preguntas nos ayuden en este objetivo. Bueno, ahora yo te invito a que agarres un lápiz y una hoja para que las reflexiones sean aún más profundas y más elaboradas. Y acá hay una serie de preguntas que te pueden ayudar y te las voy a ir dictando, ¿sí? ¿Te sientes satisfecho, satisfecha
o insatisfecho, insatisfecha de cómo crees en ti? ¿Qué te falta aún para creer en ti como te gustaría? ¿En qué aspecto o faceta de tu vida confías menos en ti? ¿Qué has dejado de hacer últimamente porque no creías en ti? Sabes lo que tienes que hacer, pero no confías en que serás capaz de lograrlo. ¿Tienes fuerza de voluntad en todas las áreas importantes de tu vida o solamente en algunas? ¿Qué cosas vas a cambiar en tu vida para creer más en ti? ¿Cómo vas a volver a creer en ti después de un aparente fracaso? ¿Qué pensamientos vas a grabar en tu mente para que seas tu principal ayuda o no tu mayor enemigo? Una vez que hayas reflexionado, contestado a estas preguntas y hayas escrito tus respuestas, da el siguiente paso de la acción y la puesta en marcha de tu voluntad. Empezábamos este apartado con Ellis. Toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma, y lo terminamos con Gandhi. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Bueno, y acá otra pregunta. ¿Hay alguna edad límite para aprender a confiar en uno mismo? Muchas personas tienen problemas de convivencia o relación con personas mayores, padres, abuelos, conocidos, vecinos, y nos preguntan con bastante desesperación qué pueden hacer para sobrellevar lo mejor posible la situación, ya que están convencidas de que cuando alguien ha llegado a determinada edad, y acá hablo, por ejemplo, adultos mayores, les resultará imposible cambiar. Piensan que ya no podrán modificar sus posturas o ser más flexibles. La realidad es que no resulta fácil, pero no nos confundamos. Puedo afirmar de forma tajante que no hay una edad límite para aprender a confiar en uno mismo. Por supuesto que si toda la vida has sido una persona insegura y negativa, la tendencia es a seguir con tus mismos pensamientos y en consecuencia continuar con tus conductas negativas, esas conductas que se manifiestan de forma automática cuando se activa el resorte que la soporta. Pero una cosa es la tendencia y otra que asumamos que los hábitos son inamovibles a partir de determinada edad. A veces ocurre todo lo contrario. Precisamente cuando ya se está un poco de vuelta de casi todo, es cuando algunas personas son capaces de tomar distancia, ser más objetivas con los hechos y las circunstancias, y entonces, justamente entonces, pueden reencontrarse y reconciliarse consigo mismas. Ahí en esa precisa etapa de su vida que están viviendo es cuando empiezan de verdad a creer en sí mismas. En este punto habrá quienes piensen que eso es una erosidad o una excepción que confirma la regla. Sin embargo, mi prolongada experiencia como psicóloga me confirma que esos cambios, esa forma de incorporar enseñanzas a nuestra vida, se producen con frecuencia incluso en personas muy mayores. Pero, ¿cómo empezamos a creer en nosotros cuando no lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida? William James nos daba la respuesta hace ya muchos años. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. Cuando tengo una persona mayor enfrente, no le pido que cambie radicalmente su forma de ser. Le pido que abra su mente, que utilice su experiencia para pensar de forma más objetiva, más realista, más inteligente, que no se deje llevar por impulsos, automatismos o emociones negativas por muchos años, que éstas lleven dentro y hayan echado raíces. Nos vamos ahora a un ejemplo de Valeria, un caso de pesimismo extremo. Cuando Valeria vino a verme a instancia de su hija y su marido, me comentó que ella no iba a cambiar, que su familia la acusaba de ser muy negativa y muy pesimista, y de que veía siempre el lado oscuro de las cosas, pero que su vida había sido muy difícil desde pequeña, y ahora, superados con creces sus 70 años, no iba a ser una ingenua que creyese que el mundo había cambiado y que lo había hecho mejor. No me pida usted imposibles, sentenció. Ya hemos comentado que en estas circunstancias lo único que debemos hacer es tratar de convencer a quien en esos momentos no está abierto al aprendizaje. Claro que no, respondí. Yo no quiero que usted
que sea todo lo feliz que usted se merece. Ante la cara de sorpresa de Valeria, añadí antes de recuperarse la postura: usted se considera una persona inteligente, poco manipulable y capaz de pensar por usted misma. Claro, exclamó nuestra amiga. Pues entonces, le dije, nos vamos a entender muy bien. A partir de ahí, Valeria tenía la tarea de escribir lo que pensaba cada vez que se sentía disgustada, por ejemplo, pero también anotaría lo que pensaba en los momentos en que se sentía bien, muy bien, incluso feliz. Como teníamos enfrente a una persona luchadora y convencida de sus ideas, tal y como esperábamos, ponía muchas resistencias, muchísimas, cuando analizábamos sus pensamientos y los confrontábamos con su realidad, pero también los confrontábamos con la realidad de las personas que la rodeaban. Poco a poco fue admitiendo que con cierta frecuencia tenía pensamientos muy negativos y poco objetivos, que cuando les hacíamos la prueba del algodón, muchos de ellos se caían como un castillo de naipes. Al final, Valeria se dio cuenta de que sus resistencias procedían de que tenía un concepto muy pesimista de la vida, provocado por experiencias poco agradables que había sufrido a lo largo de su existencia. Lo más emocionante fue que descubrió que dentro de ella había una persona tierna y sensible. Pensaba que era insensible, pero también una persona muy dura e inflexible con ella y con su entorno familiar. Valeria reconoció que no creía en la bondad ni en la generosidad. No creía que hubiera personas altruistas, no creía que la podían querer a pesar de su negatividad. En definitiva, no creía que podía creer en ella a esas alturas de la vida. Nunca, repito, nunca es tarde para creer en nosotros, nunca es tarde para seguir aprendiendo, nunca es tarde para mejorar ni para creer también en la buena voluntad de algunas personas que nos rodean. Nunca es tarde para querer y querernos mejor. Qué mejor noticia que saber que siempre, hasta el último momento de nuestra vida, estamos a tiempo de creer en nosotros y alcanzar ese bienestar interno, esa complicidad que nos llena de satisfacción y de plenitud y nos vacía de años y de cansancio acumulado. No renunciamos a confiar en nosotros y el libro de la vida nos enseñará páginas hasta entonces inexploradas, páginas llenas de enseñanzas, de ilusiones, de esperanzas y de vida por vivir. Para terminar este capítulo, les voy a dejar 3 preguntitas, ¿ok? Así que tomen nota. ¿Piensas que hay una edad límite en tu vida para que puedas creer más o empezar a creer en ti? ¿Te gustaría confiar más en ti? ¿Crees que te mereces reconciliarte contigo y ser más feliz? Concluimos esta parte del libro con la reflexión de Roosevelt. Cree que puedes y ya habrás hecho medio camino. Y acá los dejo. Yo les mando un beso grande. Espero que hayan disfrutado esta lectura y que los ayude también a creer en ustedes un poquito más cada día. Les mando un beso enorme, enorme, enorme.